Buenas noches, queridísima comunidad. Hoy me toca a mí poder hablar de el corazón de Jesús desde el corazón de María Magdalena. Pero antes, como introducción, quería comentar qué es esto de la Semana Santa, ¿no? Creo que la Iglesia es muy sabia en darnos momentos para poder profundizar en los diferentes misterios de Jesús, de la vida de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que comenzamos con la Navidad, previo el Adviento, luego viene el tiempo ordinario para ver la vida de Jesús en su vida cotidiana, en sus milagros, en sus parábolas, en sus discursos. Luego viene el tiempo de Cuaresma, una preparación para lo que vamos a vivir ahora, lo que estamos viviendo ahora, la Semana Santa. Y con esa frase del Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, también la podríamos decir ahora en la Semana Santa. Y el Verbo se hizo carne y murió entre nosotros. Pero también el mismo Evangelio de San Juan nos dice que el Verbo se hizo carne, vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Qué fuerte es pensar, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Y podríamos decir lo mismo en la crucifixión. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Y el Verbo se hizo carne y murió entre nosotros y no fue reconocido. Pero, sigue San Juan en el versículo 12 del capítulo 1, pero los que lo reconocieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio poder de ser hijos de Dios. A veces pensamos que solamente por ser bautizados, cuando somos unas guaguas, ya somos los hijos de Dios. Y sí, somos hijos de Dios en nuestro inconsciente. Pero cuando yo reconozco personalmente que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Padre, que Jesús es mi Dios, lo dice San Juan, tengo el poder de ser hija, de ser hijo de Dios. Y esa es la gran pregunta, ¿reconozco a Dios en mi vida? Y por eso hoy vamos a hablar de María Magdalena, porque María Magdalena fue una mujer que reconoció a Dios en su vida. Y también quiero comentarles que María Magdalena creo que tiene mucho que ver con nosotros, como colegio, como Reino Christi, como Chile. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver María Magdalena con nosotros? Hace 16 años o un poco más, el Papa Juan Pablo II quiso entregar por unos años un centro de peregrinaciones que hay en Jerusalén, el Notre Dame Center, Notre Dame de Jerusalén. Y este lugar, ¿verdad? La idea, la misión que el Papa nos entregó como Reino Christi, como Legión de Cristo, era en generar mucho más peregrinaciones a Tierra Santa. Fue enviado un padre, el padre Juan Solana, y el padre Juan Solana dijo, pues yo no me quedo conforme con administrar esto, que lo llevan increíblemente bien, los que han ido lo saben, yo no he ido y es mi sueño. Y el padre Juan Solana dijo, yo tengo que buscar un lugar donde podamos acoger peregrinos en Galilea, porque en Galilea, en el mar de Tiberíades, en el lago, no hay, ¿verdad?, un lugar católico para los peregrinos que van. Y se puso a buscar terrenos junto al lago. Ahí en el lago él quería tener una casa de peregrinos, para acoger peregrinos. Y es muy difícil, es muy complicado que los israelitas te vendan terrenos. Pues no sé cómo, eso es un milagro y esa es otra historia que después le podemos contar, se logró tener el terreno. Y empezaron la construcción del terreno. Abrir, excavar, y cuando empiezan a excavar para los cimientos de lo que iba a ser el centro, ¿verdad?, de peregrinos, descubren una ciudad, una sinagoga del siglo I, única, porque hay poquísimas que se han descubierto. Al lado hay un terreno y una casa de retiros de los franciscanos y ellos por más que escarban no encuentran cosas más allá, ¿verdad?, del siglo V, y acá se encontró una sinagoga del siglo I. O sea, que seguramente Jesús estuvo en esa sinagoga. Además encontraron un mercado, un lugar donde los pescadores iban a lavar los pescados, una ciudad entera. Y empezaron a estudiar junto con judíos
¿Qué lugar era este? Y el lugar era Magdala, de donde María Magdalena era. En realidad María Magdalena es María la de Magdala. Es el lugar donde hoy tenemos un lugar de peregrinaciones y un centro que busca profundizar en la misión de la mujer y de la mujer en nuestra vida, en el cristianismo, en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Entonces, ojalá Dios nos conceda, incluida yo, la gracia de poder estar ahí. Pero ¿quién es María Magdalena? A veces pensamos que María Magdalena es esa mujer, ¿verdad?, que le iban a matar, apedreada, y que Jesús la defiende, y no es esa mujer. A veces pensamos que María Magdalena es esa mujer que le lavó los pies a Jesús. Pues si hubiera sido ella, hubiera dicho, y María Magdalena que le lavó los pies a Jesús. A veces pensamos que era la hermana de Marta, no, pero no, Marta y María eran de Betania, hermanas de Lázaro. María Magdalena es simplemente la mujer liberada y que sale 12 veces en el Evangelio, citada por los 4 evangelistas, hablando de ella. Una mujer que la mencionan los 4 evangelistas 12 veces. Es casi mencionada igual de veces que Juan el Bautista. Es una mujer atractiva, una mujer que llamaba la atención porque siempre fue fiel. Fue liberada, eso es lo único que dice en el Evangelio, pero se mantuvo fiel. Y después fue la gran apóstol. Voy a hacerles un comercial, ¿eh? Si ustedes tienen iPad, yo les recomiendo la aplicación de la Biblia de Jerusalén. Puedes buscar, pones Magdalena y te sale todas las veces que sale Magdalena. Así que si no tienes Biblia y quieres busca la Biblia de Jerusalén, es gratis, no tienes que pagar. Cuando viene Jesús a la tierra, cuando Dios se hace hombre, viene a habitar entre nosotros, viene a amarnos, viene a darnos esperanza, viene a sanarnos, viene a enseñarnos a vivir, pero viene a liberarnos. El gran mensaje de Jesús, el gran mensaje desde Belén hasta la cruz, después de la resurrección, es un mensaje de liberación. Es un mensaje de que Dios nos quiere hacer libres. Libres. Y la gran pregunta ahora, después de si reconozco ya a Jesús, es: ¿y yo tengo que ser liberada de algo? ¿Soy esclavo de mis prejuicios? ¿Soy esclavo de mis miedos? ¿Soy esclavo de mis complejos? ¿Soy esclavo de mis angustias? ¿Soy esclavo del pecado? ¿Soy esclavo quizás de algún vicio? Y no estoy hablando del vicio solamente de Netflix, el vicio de los plays, de Fortnite, sino de otros vicios, como la impureza, las drogas, cuántos otros vicios que hay por ahí. O simplemente soy esclavo de un mal espíritu. Y es que no podemos solos. Nosotros cuando vemos a Jesús, lo vemos curando a un leproso que está completamente aislado y limitado. Lo vemos curar a un ciego que lo mismo, no puede moverse solo, está limitado. Vemos también a la hemorroísa que se gastó toda su fortuna por buscar una cura y está ahora completamente limitada, pobre. Y así a veces estamos nosotros. Nos sentimos solos, nos sentimos afligidos, nos sentimos limitados y vulnerables y necesitamos decirle al Señor: Señor, ten piedad de mí. Señor, si quieres puedes curarme. Señor, solo yo no puedo. Y eso fue lo que sucedió con María Magdalena. Sabemos que fue liberada. ¿Y cómo fue la liberación de María Magdalena? No lo sabemos. Puede ser, ¿verdad?, que vino su padre hacia Jesús y le dijo: Jesús, mi hija necesita una liberación. Y Jesús la liberó. Quizás pudo ser que María Magdalena se encontró en el camino a Jesús. Jesús se dio cuenta que necesitaba esta liberación y Jesús le hizo el milagro. Pero lo que sí sabemos es que María reconoció que Jesús era su liberador, que Jesús le iba a traer la vida nueva, la paz, la alegría, la fuerza para seguir adelante. Y por eso la pregunta está: ¿yo en mi vida reconozco a Jesús?
Reconozco a Jesús en estos atardeceres tan bonitos que hay aquí en Santiago de Chile. Reconozco a Jesús, a Dios presente en esa cordillera nevada. Reconozco a Dios en mis amistades, en mi familia. Reconozco la mano de Dios en las cosas que me salen bien, en los triunfos, en los éxitos, pero también reconozco a Dios en los momentos de dolor. María Magdalena reconoció a Jesús y por eso podemos decir, vuelvo al inicio de la introducción, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y los que lo reconocieron les dio el poder de ser hijos de Dios. María Magdalena, si es importante dentro de los evangelios, es porque supo reconocer al Señor como su liberador. Miedos y Señor nos da su paz y nos libera de nuestras angustias, complejos, y me da su verdad de saberme hija de Dios, vicios y mentiras, y me da su fortaleza para poder salir adelante. Pero no solo eso. María fue fiel, María lo acompañó a partir de esa liberación. Y podemos ver cómo María sirve, ¿verdad?, a los apóstoles, escucha la palabra de Jesús, mira los milagros, camina de ciudad en ciudad con él. Pero también María pudo estar en el momento más difícil del Maestro, en la cruz. Jesús, el Jueves Santo, está con sus apóstoles, tiene la última cena con ellos, sale al jardín, ¿verdad?, de Getsemaní, y a partir de ahí empieza a estar solo. Está solo con los fariseos que lo van a juzgar, está solo en el calabozo, está solo ese viernes temprano cuando es juzgado por Pilato, después por Herodes, está solo en la flagelación, está solo en la coronación de espinas, está solo. Y no es hasta cuando empieza a caminar hacia el Calvario, hacia el Gólgota, donde salen al encuentro de él Juan, el discípulo amado, María su madre y también María de Magdala, que empieza no solamente a seguir a Jesús, sino que empieza a consolar el corazón de Jesús. A veces pensamos que Jesús simplemente es Jesús y es Dios, y no siente. Y cuando Jesús se hace hombre, Dios se hace hombre, quiere demostrarnos que tiene un corazón humano. Jesús llora, y no solamente en Getsemaní, y no cuando está siendo crucificado. Jesús llora antes por su pueblo. Se le ve llorar cuando muere su amigo Lázaro. Dios tiene un corazón humano. Y María Magdalena, María de Magdala, María su madre y San Juan fueron capaces de consolar ese corazón humano de Dios. Cuando yo me dejo liberar, cuando Dios es mi libertador, cuando yo me mantengo fiel en los momentos de dificultad, soy capaz, imagínense este misterio, soy capaz de consolar el corazón de Jesús. Soy capaz de consolar el corazón humano de Dios. Es muy fuerte, es un misterio, pero somos capaces de consolar el corazón de Jesús. Pero María Magdalena no se queda solamente, ¿verdad?, en ser una mujer que es liberada, que sabe reconocer, que sabe consolar. María de Magdalena es capaz de ir más allá. Es el apóstol de la esperanza, es el apóstol de la vida. María Magdalena es liberada y a partir de ahí empieza a seguir a Jesús y va detrás de él. Junto con otras 3, 4 mujeres, van acompañando a los 12 apóstoles y a otros discípulos, porque recuerden que había más gente que lo seguía. Los más cercanos eran los 12, luego tenía estas mujeres que le ayudaban en las cosas más domésticas, y había el resto, los 70 discípulos, había mucha gente que lo seguía. Y sigue a Jesús a partir de su liberación, y va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y cuando Jesús muere y es sepultado, María no se puede quedar ahí. El Viernes Santo ella va y lleva el cuerpo a la sepultura. Y a lo mejor es martes y ya voy a empezar a hablar de la resurrección. Pero es que hablar de María Magdalena y no hablar de la resurrección es quedarse a la mitad de la película. María Magdalena
acompaña el Viernes Santo por la noche, por la tarde, el sábado espera en silencio y en cuanto puede el domingo salir, ¿verdad? Muy de madrugada, sale corriendo a encontrarse por lo menos con el cuerpo. Por lo menos estar tocando la piedra del sepulcro donde estaba su Jesús, su libertador, el que ella reconoció como su Dios. Y ahí se encuentra con la sorpresa. No está el cuerpo. Y de ahí sale corriendo. Y sale corriendo a buscar a San Pedro y a San Juan para que vayan y le den una respuesta. No está el cuerpo. Pedro sale corriendo, San Juan también. San Juan es más joven, llega más rápido al sepulcro, deja que entre Pedro primero, ven que no está el cuerpo y regresan caminando. Pensativos, dice el Evangelio que Juan creyó, Pedro no entiende, pero María Magdalena se queda, porque tiene que estar donde estuvo el cuerpo de Jesús. Y en ese momento escucha esa voz, ese timbre de voz. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y en ese momento María no reconoce que es Jesús. Y le empieza a decir que si tú tienes el cuerpo de Jesús, dime dónde está, que yo voy por él. No lo reconoce, no reconoce el timbre de la voz de Jesús. Pero después escucha su nombre, María. Y en ese momento María se le tira a los pies, lo abraza, porque sabe que es su maestro, maestro. Esas dos palabras que dice Jesús, ¿por qué lloras? Luego dice María, y hay una tercera, ve y diles. Me puedo imaginar que quizás fueron las 3 palabras de ese primer encuentro de María Magdalena con Jesús el día de su liberación. Quizás María Magdalena, ¿verdad? Era esclava de estos demonios, de estas pasiones, de estos enemigos de su alma, y le encontraría llorando a Jesús un día en el camino, cerca de Magdala seguramente, cerca del mar de Galilea, del lago. Y ahí llorando, quizás la primera palabras que le dijo Jesús a María Magdalena fue eso: ¿por qué lloras? Quizás María Magdalena le diría directamente: eres Jesús, libérame. Y Jesús le diría: María, ya eres libre. Y después Jesús le diría: ve y dile a mis hermanos. Y por eso María Magdalena nunca más se separó de Jesús. ¿Por qué lloras? María, ve y diles. Y María Magdalena se convierte en esa mujer privilegiada que fue la primera en tener ese encuentro con Jesús resucitado. ¿Y por qué sería la primera? Porque fue una mujer que reconoció, que supo reconocer a Jesús en la vida, que supo ver que Jesús era su libertador, que se mantuvo fiel, que lo consoló cuando Jesús estaba solo, cuando estaba ahí camino de la cruz, cuando estaba ya crucificado. Ahí estuvo María y ahí estuvo Jesús para encontrarse con ella. 4 preguntas que tendríamos que hacernos en esta Semana Santa, viendo a María y viendo a Jesús. ¿Reconozco a Jesús en mi vida? Episodios que pueden ser tomados como sí, es obvio, siempre es así, o como Jesús está presente. Por ejemplo, el día martes, un día después del funeral de nuestra queridísima Pía Urmeneta, yo me dirigía al casino del colegio, me puse a arreglar un poco las flores de la Pía, la foto que teníamos ahí en la Virgen, y de repente me percaté que las flores blancas, las rosas blancas que siempre acompañan a la Virgen, del lado izquierdo, no eran blancas, tenían manchones rosas. Y es más, del lado izquierdo al final había un rosado. ¿Qué es esto? Y empecé a grabarlo, se lo mandé a Connie y dije: Connie, ¿qué es esto? O sea, Dios nos está queriendo decir algo. O sea, seguramente Dios nos está diciendo que Pía está en el cielo porque mira estas rosas. O sea, esto es rarísimo. Estas rosas eran blancas y hoy son rosadas. La mamá de la Pía, la Connie, me manda después fotos de su casa donde las rosas blancas se pintaron de rosa, ¿verdad? Con los colores del Pía Power. Poco después le dije a algunas personas en el colegio: mira esto. Y me decían: no, Marcela, siempre han sido así. Y yo:
No, es que no ha sido siempre así, Dios nos está diciendo algo. Y alguien después llegó con unas fotos, la Pati Ursú, es que eran blancas y hoy son rosas. Una situación química, efecto del frío y la lluvia, seguramente. Pero cuando aprendemos a reconocer a Dios, somos capaces de reconocer a Dios también en esos detalles. Dios se hace presente en detalles. Y hoy en día no lo vamos a ver caminando por las calles, pero Dios se hace presente. Por eso esa gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Reconozco a Jesús en mi vida? Siguiente pregunta. ¿He buscado y he rogado que Jesús me libere? ¿Me doy cuenta que necesito ser liberado de algo? Y le pido así, ¿verdad? Como ese ciego, ten piedad de mí. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús es nuestro Salvador. Él entregó su vida en rescate para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Señor, libérame. ¿De qué necesito ser liberado? ¿Del materialismo, de la superficialidad, del egoísmo, de la soberbia? Y lo digo yo y se lo digo a ustedes, todos tenemos que ser liberados porque no podemos solos. Y nuestra oración tendría que ser todos los días, libérame, Señor, de mi egoísmo, de mi pereza, cada uno sabemos. Tercera pregunta que podemos hacernos viendo a María Magdalena. ¿Me mantengo fiel, Señor? ¿Me mantengo tan fiel que soy capaz de consolarte? El corazón de Dios, de Jesús, sufre. Quizás que muchas personas ya no creen en Él, que ya no se acercan a Él, que ya no practican la fe. ¿Soy capaz con mi fidelidad de consolar el corazón de Cristo? De que Él sienta mi cariño, mi amor, el decirle, yo te quiero, Jesús, con mi fidelidad. ¿Y tengo el valor de salir y hablar de Él? ¿Tengo el valor de salir y hablar de Él? Yo me acuerdo que una vez estábamos en Estados Unidos, en un McDonald's, y en la academia, con las niñas de la academia, y me acuerdo que empecé a ver cómo ahí en el McDonald's empezaban a persinar para bendecir los alimentos. Entonces había de todo, ¿no? La que ponía las papas fritas así y hacía como que algo le pasaba cuando bendecía, o la que libremente se persinaba y que todo el mundo lo viera y que da lo mismo, creo. Tengo el valor, como María Magdalena, de salir corriendo temprano en la mañana, ir a ver si está el cuerpo, regresar, decirle a los apóstoles, irse con los apóstoles corriendo de nuevo y quedarse ahí, ver a Jesús y salir corriendo a decir el mensaje que Jesús había dado. Si he sido liberada, si he reconocido que Dios es mi Salvador, tendré la capacidad de consolar y de salir a buscar que otros más se liberen y encuentren la paz, el amor, la fuerza que solo Él da. No quiero terminar este rato, quizás voy a hablar menos de media hora y 30 minutos de Jesús, no importa porque ustedes se van a quedar conversando después en familia. Les voy a dejar una tarea. Una tarea puede ser, hay una aplicación, esa aplicación no es un canal como Netflix, como Amazon Prime, es una aplicación que se llama The Chosen, ¿sí? El elegido, The Chosen. Bajen la aplicación porque tiene 8 capítulos de la vida de Jesús, 8 o 7 capítulos preciosos. Les recomiendo, el primero es el de María Magdalena y el quinto es Jesús con los niños. Todavía están haciendo la segunda temporada que es La Pasión, pero se los recomiendo. Tarea, buscar la aplicación de Chosen y tercera temporada ya. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Esa es una tarea, bájenlo y esta Semana Santa, los días que nos quedan, vayan viendo un capítulo o pueden ver hasta 2 capítulos. Les damos permiso de ver 2 capítulos. Segunda tarea, hoy en la comida conversen sobre tu experiencia con Jesús. ¿Cuándo fue la última vez o la vez que más fuerte has sentido la mano de Jesús, la fuerza de Dios, el espíritu que te dio, no sé, una iluminación? A veces no hablamos de esto, pero así como María Magdalena quedó tan marcada de esa experiencia del Señor, yo los invito a que en familia conversen. ¿Cuándo fue la última vez que sentí con su fuerza, con su amor, que Jesús estaba presente? Que Jesús me estaba diciendo te quiero, que Jesús me estaba diciendo ánimo. ¿Cuándo fue la última vez? Esas 2 tareas. Y la tercera, si quieren, preparar una buena confesión.
Y en la confesión, en el colegio, mañana va a estar sacerdotes confesando. Si necesitan, podemos organizar para que vayan otro día a confesarse. Y si no, cuando salgamos de esta cuarentena, se van a confesar. Y pedir que en esa confesión también, Padre, quiero ser liberado. Y empezar a pedirle al Señor esa liberación. Así que María Magdalena nos enseña a reconocer al Señor, nos enseña a ser fiel, nos enseña a ser apóstol, nos enseña a consolar a Jesús. Que no solamente hoy, sino que toda nuestra vida sea caminar como ella, reconociendo, porque como dice el Evangelio, Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, murió entre nosotros, resucitó entre nosotros, y los que lo reconocen tendrán el poder de ser hijos de Dios. Señor, concédeme la gracia, como María Magdalena, de reconocerte. Concédeme la gracia de la liberación y concédeme la gracia de serte fiel. Que Dios los bendiga y mañana nos encontramos con la Connie de Alba en 30 minutos con Jesús, viendo desde el corazón de María el corazón de Jesús. Que Dios los bendiga.